Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Se trata del doctor Carlos Raskin, médico psiquiatra. Con él vamos a hablar de un tema que no necesariamente es agradable de escuchar, pero es un tema real, cuyo aniversario internacional se cumplió este pasado 10 de septiembre. Vamos a hablar del mes de la prevención del suicidio. Con él vamos a conversar sobre este tema, sobre sus causas y sobre todo cómo prevenirlo. Conversaciones de café con Marian. Carlos, encantada de tenerte aquí en el estudio de Unión Radio Cultural para hablar de este tema que resulta antipático. Esa es como una cita al médico que uno quiere evadir, es un tema que uno no quiere poner sobre el tapete, pero eso es lo importante, que no necesariamente porque uno deje de hablar de estas cosas van a dejar de ocurrir. Todo lo contrario, la información, hablar sobre las posibles causas, las posibles sintomatologías de una persona potencialmente suicida puede, sin duda alguna, salvar vidas. Ciertamente. Bueno, es un tema principal. Bueno, se le dedica un día, un mes y la verdad que todo el tiempo, porque el tema del suicidio es quizás el tema terrible, dramático, impactante de la psiquiatría, del psicoanálisis, bueno, y de la sociedad, ¿no? Perder seres queridos, vecinos, amigos por vía del suicidio es algo muy impactante, muy lamentable, pero ocurre, ¿no? Bueno, debo decir que la idea del suicidio, la fantasía del suicidio, la opción del suicidio pasa por la mente de muchas personas, ¿no? Y afortunadamente hay una gran diferencia entre lo que es la idea del suicidio y digamos, el acto, el hecho de eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema del suicidio está íntimamente emparentado con la depresión. Carlos, lo curioso es que muchas veces las personas que se suicidan no tienen esa tipología depresiva o no son esas personas que tú ves sombrías o tristes. Muchas de ellas son personas exitosas, famosas, con millones de seguidores, con muchísimas personas que desde el otro lado del mundo quisieran ser como ellos. Y esto me lleva a pensar que vivimos en un mundo de comparaciones, vivimos en un mundo de redes sociales donde creemos siempre que la grama del vecino es más verde hasta que llegamos a esa grama del vecino. La gente se esfuerza más en parecer feliz que realmente en ser feliz. Creo que muchas veces también pasa esa sensación de no ser lo suficientemente apto, lo suficientemente flaco, lo suficientemente bello, lo suficientemente alto. Es un momento de vida donde desafortunadamente esas comparaciones no son bien asimiladas y bien llevadas por gente que no tiene la madurez para llevarlas. Me hiciste pensar con eso, dijiste que hay personas que no lucen, que están abatidas, que están deprimidas, ojerosas, llorosas, y sin embargo se suicidan. Me hiciste pensar en un caso conocidísimo, que es el de Robin Williams. O sea, ¿quién iba a pensar? Primero, un hombre que su tarjeta de presentación era el espíritu alegre, jovial, optimista, echado para adelante, etcétera. Y además su trabajo era el humor. Y además el caso de Robin Williams, que cuando él murió tenía el éxito profesional espléndido que tenía, el reconocimiento, etcétera, y su vida personal también lucía estable. Pero bueno, la procesión va por dentro y hay algo que entonces sabotea o hace presencia, ¿no? Porque los seres humanos somos históricos. Tú recuerdas también el caso de Anthony Bourdain, envidiado por muchos, ese hombre que iba probando gastronomía de calle en el mundo y que, bueno, su vida era envidiada por miles de mortales que lo veían a través de la pantalla. Un chef conocidísimo que hizo de su vida un viaje y hablaba de la maravilla de conocer más a través de la comida, de desafiar las reglas, de vivir la vida plenamente, viajando y conociendo para que nada se le escapara. Así que definitivamente no parece haber una hilación entre la forma como las personas viven y cómo es su decisión de terminar con su vida. Sin duda alguna, cuando hablamos de suicidio hay factores genéticos, ambientales y sociales involucrados. Y yo quiero hacerte una pregunta.
el hecho de hablar de este tema va a traer más personas que amasen esa idea. Es como esa tontería de, bueno, aunque uno no hable de eso, las cosas van a seguir ocurriendo, o porque hablen vas a poner esa idea en la mente de otras personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hablar de esto es más bien preventivo. Bueno, alentar a la gente que se ocupe de su sufrimiento. Pues. El tema, el reto, el evento central es que nadie escapa al sufrimiento. Entonces el cómo se reconoce, cómo se aborda, y digamos en la medida en que se haga de la forma más honesta, más transparente, más penetrante, pues hay más chance y buscar ayuda también. Pero Carlos, eso que estás diciendo no solamente involucra a la persona que lo sufre, involucra a la sociedad en general, porque muchas veces cuando uno trata de desahogarse o de drenar en un grupo de personas, las personas a veces te tildan de nube negra, no me vengas a hablar de eso, pero si me vas a hablar de cosas feas no me hables, o ya yo tengo suficientes problemas para escuchar los tuyos. Yo creo que también es un consejo no solamente para la persona vulnerable, sino para la sociedad en general. Yo creo que ser buen amigo, ser buen escucha, no hay que dejarlo para después. Yo siempre digo que hay que ser buen amigo en vida. Hay que ser buen hijo, buen padre, buena pareja en vida. Me da risa que muchas veces la gente ha sido mal amigo, ha sido una persona que en las malas le ha dado la espalda a mucha gente y de post-mortem ponen una foto, ay, mi gran amigo, cómo lo quería. Yo creo que las buenas acciones hay que hacerlas en vida, no después. Hay que hacerlo cuando la gente te necesita, cuando la gente puede escucharte. Sí. Mira, eso que estás diciendo permite considerar la oposición entre la autenticidad y la artificialidad, porque realmente y en nuestra sociedad acelerada, consumista, donde el reto del éxito es que tienes que ser exitoso y tal, entonces es como una compulsión. Bueno, entonces lo sombrío, la tristeza, los reveses, etcétera, pueden ser como un tema incómodo, ¿no? Y entonces ahí viene, además, tanto socialmente como individualmente, el mecanismo de defensa de la negación, que es un mecanismo de defensa muy popular, muy utilizado por todo el mundo en mayor o menor grado. El asunto es cuando el asunto se excede y entonces se engaveta, se lateraliza el conflicto, la pérdida, etcétera, y entonces, bueno, aquello se sigue conectando con otras pérdidas históricas, etcétera, y entonces puedes venir de repente una erupción de pesimismo, de negativismo, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, mira, pero vamos a también a alternar, sí. Vamos a seguir con el curso natural de esta entrevista y vamos a hablar de música, porque ya tú sabes que, bueno, la música dice muchísimo de nosotros. ¿Qué música te identifica? Dicen que uno llega a conocer a las personas realmente por la música que escucha. ¿Qué música te identifica? ¿Qué música te encanta? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. La última vez que vine acá me complacieron con el adagio de la Quinta Sinfonía de Mahler, pero hoy se me vino a la mente una muy bella que todos queremos y es muy nuestra, que es Quinta Anauco de Aldemaro Romero. Bueno, aquí te la vamos a poner. Vamos a hacer una breve pausa musical para complacer los gustos musicales de nuestro invitado, el médico psiquiatra, el doctor Carlos Raskin, y continuamos con esta deliciosa edición de Vivir Plenamente. Hicimos una breve pausa musical para complacer tus gustos musicales, muy bello, de verdad que muy, muy placentero, muy relajante, y continuamos hablando de este tema que no es tan relajante, pero es muy real y está entre nosotros cada vez más. Uno supone que la vida se acaba con una enfermedad, con un accidente, con un desastre natural, pero desgraciadamente cada vez más
y con más frecuencia vemos que el suicidio se ha constituido en una causa de muerte no natural. Y estamos hablando de que existe un Día Internacional, que fue el pasado 10 de septiembre, para visibilizar este tema que muchos quieren pasar por alto, ponerle una tierrita encima, para visibilizarlo y sobre todo para salvar vidas, pues exponiendo sus posibles causas y pues su posible diagnóstico y tratamiento. Nadie escapa a las pérdidas. Y las pérdidas, sobre todo si son pérdidas de gran magnitud, como perder a un ser querido, y a veces unas pérdidas, digamos, no esperadas, sobre todo la pérdida de gente joven, un hijo, una esposa joven, unos padres todavía jóvenes, etcétera. Eso produce una experiencia que se llama el duelo. Hay que hablar del duelo, hay que explicarle a la gente, en eso sí, la cuestión educativa puede ser provechosa, que cuando alguien sufre, claro, la pérdida, digamos, no es solamente la muerte, sino la pérdida de la cercanía. Nosotros tenemos 8 millones de conciudadanos que no están acá, ¿no? Que se han ido, y entonces cuando uno empieza a sacar la cuenta es muy triste, y eso supone hacer un duelo. Ahora, el duelo toma su tiempo, el duelo tiene sus etapas. Si, digamos, el duelo hay que respetarlo, hay que saber, mira, si una persona está, digamos, bajo los efectos de una pérdida muy importante, tiene que reconocer que eso le cambia el color de las cosas, el ritmo de vida, etcétera. Sí es importante poder seguir hasta, encontrar y reconocer lo perdido, pero encontrar lo que está indemne. Y muchas veces para ese proceso es importante una ayuda especializada, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, terapeutas de diferente tipo, un guía espiritual para acompañar el duelo. Sí. Carlos, es que yo creo que hay que ser menos estoico. Yo creo que uno tiene que llorar igual de duro así como se ríe, y eso la sociedad tiene que aceptarlo. No somos solamente nuestra parte luminosa o nuestra parte bonita, nuestra parte producida. Somos también nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra incertidumbre, y eso es una parte de nosotros que hay que mostrar, así como también mostramos el éxito y los seguidores y los proyectos y los planes y la rutina deportiva y la comida sana. Yo creo que somos luz y sombra, y tenemos que aprender a mostrarnos con ese balance, así como hay lluvia y sol, así como hay tormenta y calma, y yo creo que eso ayudaría mucho, porque eso es como que si tú estuvieras toda la vida con una faja, metiendo la barriga como uno la mete en la foto. Uno no es realmente la persona que uno es cuando te van a tomar la foto. Uno no siempre mete la barriga, uno no siempre está bonito, uno no siempre tiene una pose, gracias a Dios. Y yo creo que eso es una forma muy, muy, muy silvestre y muy sencilla y muy humana de decirlo. Que no carguemos con esa fachada de perpetua felicidad, que no carguemos con esa sonrisa permanente cuando no queremos sonreír. Yo creo que el mundo debe aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, y de esa manera pues hay que escuchar al otro, no necesariamente cuando tiene algo bueno que decir, o no necesariamente cuando se le dio un proyecto, o no necesariamente cuando está en las buenas. Hay que también saber escuchar pues en las no tan buenas. Claro que sí. Mira, me hiciste acordar un personaje venezolano referencial, importantísimo, que es Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa tenía un programa en la televisión, en aquello que era el Canal 5, que se llamaba Las Cosas Más Sencillas. Y a uno le quedó resonando, yo lo conocí, éramos amigos, y le queda resonando el título de ese programa, porque las cosas importantes son sencillas, y entonces el detalle de cómo es la naturaleza, de los encuentros sencillos, digamos, entre familiares, entre amigos, los momentos sencillos de la pareja, etcétera, que no tienen que tener esa exuberancia de que tienes que estar, digamos, en
en el tope de un tepuy para estar alegre, ¿no? Sino bueno, que hace sentido, que hacen... Mira, Carlos Raskin, me hiciste adelantar el curso natural de esta entrevista, porque hay una sección que resuena completamente con esto. Yo creo que hay dos grandes grupos de personas. Las personas rosa, que piensan que la felicidad la está esperando en una esquina, y las personas más bien pragmáticas, que piensan que la felicidad como tal quizás no existe, y que por ende hay que procurárnosla. ¿Cuáles son tus rituales de felicidad? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que te hacen feliz? Rituales de felicidad. Yo los domingos tengo un pequeño grupo de amigos que vamos al Ávila. Y entonces, bueno, eso es una joya lo que tenemos acá. La belleza del Ávila, la frescura, la cantidad de detalles, esos caminos por el bosque. Entonces, bueno, eso es de ahí salimos, bueno, el ejercicio físico y bajar la barriga, el colesterol, qué sé yo. No, pero ese paseo, esas conversaciones ahí caminando, son un lujo, realmente. Ok, muy bien. Bueno, es que eso es maravilloso, sí. Enumerar las pequeñas bendiciones Sí. que a veces se pasan por alto. Bueno, Ajá. hay cosas, mira, vamos a decir, la literatura, entre comillas, que ya no son solamente los libros. La otra gran literatura es el cine. Entonces, mire, vayan al cine. Voy a hacer una propaganda ¿Cómo aquí no? al trasnocho cultural. Realmente es la oferta de buen cine y otras cosas, teatro y el encuentro con amigos. Realmente eso, yo creo que no pasa una semana sin, digamos, ver una obra de teatro, una película de los festivales de teatro allá. Eso hace un poco de felicidad realmente. Y por supuesto la familia, el cafecito tomado despacito, la naturaleza. Sí, la grandeza de las pequeñas cosas. Mira, lo que pasa es que tocaste ese tema de la familia. Y ahí está el asunto de las pérdidas y de las ausencias, ¿no? Que bueno, se me puede quebrar la voz hablando de esto. Y eso que yo tengo familia, porque mi familia es muy numerosa, entonces hay muchos que están afuera y hay unos cuantos que quedan acá. Bueno, ayer domingo también disfruté de un encuentro de eso, que teníamos tiempo que no lo hacíamos, pero eso hay que cuidarlo. Cosas sencillas, eso vale oro puro. Sí, me refiero a no esperar a grandes acontecimientos para ser feliz. Exacto. Mi familia en su mayoría también está afuera y bueno, me conformo ahora con llamadas por WhatsApp, pero también las disfruto, porque también parte de la felicidad es saberse ajustar a lo que hay, a lo que es posible y verlo con ojos bonitos. Tú sabes que me enferma a mí una persona que vaya caminando al lado mío y lo vea todo feo. Ay, no, porque el parque está descuidado. Ay, no. No, a mí, o sea, no, es verdad, uno no es ciego, uno no es loco, pero yo también creo que uno puede ver las cosas con el lado más benévolo. Yo creo que uno puede también ver las cosas con la óptica que te haga mejor. Sí, ¿Es o no es? Tal cual. Mira, y eso que estás diciendo también me da una idea de que también es una cosa. Eso se lo tenemos que enseñar a los hijos, a los niños. Eso, saber disfrutar de las cosas sencillas. Claro, hay una oferta exuberante de tecnología, de juegos súper exóticos, de lugares súper exóticos. Bueno, ¿quién no se acuerda de la emoción de haber ido a Disney por primera vez? Pero poder disfrutar de eso, de un juego sencillo, de una situación, qué sé yo, hasta ayudar a la mamá a hacer una ensalada, ¿no? Y disfrutar de eso, oír los cuentos, no solamente lo que ofrecen los medios, sino también los cuentos de unos y de otros, como los cuentos de los niños, no solamente de los abuelos, ¿no? Sino compartir de esa experiencias compartidas, etc. Eso hay que enseñárselo a saber disfrutar de eso. Mira, Carlos, eso me lleva a pensar en la felicidad. Y yo creo que hay dos tipos de felicidad. La felicidad perecedera y la felicidad
de largo alcance. La felicidad perecedera, la que prescribe muy rápidamente, es la que tú tienes cuando te compras algo carísimo que tú viste en internet y dices, lo tengo que tener. Cuando lo tienes, ya, se acabó. O comer para premiarte o para castigarte, o esa felicidad que se fuma de forma muy rápida. En cambio, la felicidad de larga data es la felicidad que te da, por ejemplo, vencer un miedo, adquirir una nueva habilidad, lograr ir más lejos en nuestros paseos del Ávila, pedirle perdón a una persona con la que te has enemistado desde hace un tiempo. Yo creo que hay que también discernir y elegir qué tipo de felicidad queremos tener, porque yo creo que la felicidad realmente plena no cuesta nada, no cuesta dinero, es una decisión que te hará sentir muy bien y subirá tu nivel de endorfinas y de serotonina por mucho tiempo, muy diferente a la felicidad que se consigue y que se acaba, que se desinfla. Por ejemplo, la felicidad que genera una compra compulsiva, o comer compulsivamente, o jugar a los caballos, o jugar a las apuestas. Yo creo que también es lindo hablar de esa felicidad que no cuesta dinero y Sí. que nos hace muy bien. Mira, pero hay algo, no quiero dejar de mencionar acá al respecto del tema del suicidio. Hay algunas depresiones que, como tú dijiste al principio, tienen como un componente genético que incluso se puede hasta rastrear en familias que tienen además historial de personas depresivas y algún historial incluso de suicidio, ¿no? Allí puede haber un componente que ya no es el de estas cosas que estamos hablando, de buscar y procurar buena calidad de vida, sino un componente que irrumpe. Generalmente no es que irrumpe solo, sino acompañado de algún revés de la vida, pero que tiene un acento que los psiquiatras nos encontramos con eso, y aquí hay algo rudo, hay algo muy sombrío que requiere, digamos, mucho tratamiento. Cuando hay esas cosas, no subestimar ni tratarlo con pañitos calientes, sino una persona que digamos que también tenga un seguimiento y ahondar en eso, porque digamos si esa condición preexistente y tenaz, entonces sí podría ser un factor importante para el desenlace del suicidio. ¿Estás hablando de un desequilibrio genético de neurotransmisores? Bueno, exacto, que sí, que tenga tal cual, así lo he dicho muy bueno, desequilibrio genético de neurotransmisores, me parece una buena definición. Entonces, claro, eso no se resuelve solamente con pastillas, ojo, ¿no? Tiene que haber un tratamiento. Y no se resuelve diciendo solamente tu vida es bella, tienes todo para ser feliz. Entonces, el tratamiento siempre debe ser combinado cuando hay casos en donde hay que es una reiteración. Bueno, para decirlo, los pacientes con enfermedad bipolar, ¿no? Tienen que tener un seguimiento doble, tanto de la cuestión medicación, etcétera, y también de la psicoterapia. Sí. Pero en estos problemas mentales, psicológicos, existe el factor denial, el factor negación. Pasa como cuando alguien es infiel, lo sabe todo el mundo menos la persona. Muchas veces la persona sufre y no sabe que tiene bipolaridad o no sabe que tiene una susceptibilidad al suicidio. Y por eso es que estos programas y este tipo de información es muy valiosa, porque sí, abre los ojos a personas que no tienen la menor idea de lo que les pasa y por qué les pasa. Sí. Otra cosa fundamental es decirle a una persona, no subestimar el dolor que siente esa persona, pero tú lo tienes todo para ser feliz, pero no es para tanto, pero simplemente habla con una amiga. Hay momentos donde decir no es para tanto, no es suficiente. Sí, perfecto. No, hay que respetar. Entonces, en síntesis, es importante pedir ayuda a especialistas, profesionales, también pedir ayuda a los apoyos naturales como la familia, los amigos, digamos los factores de la comunidad que brindan apoyo, y luego sí, no subestimar el sufrimiento y prestarle atención y
bueno, y hacer un balance, ¿no? Mira, no quiero despedir esta entrevista tan valiosa sin antes darle pie a la sección favorita de este programa que se llama Regalo de Salida. ¿Qué regalo de salida en el marco de este tema tan crudo, pero tan real, le dejarías a los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida. Yo traje un librito que pone este tema en una discusión, que es un clásico esto, El mito de Sísifo. Aquí pone el tema del suicidio como lo dice, es el problema filosófico por excelencia. Querer vivir o no querer vivir. Dice, Albert Camus dice, eso es el problema filosófico principal. Entonces, es como una especie del to be or not to be, ¿no? Bueno, yo creo que con este tema tan sensible, yo creo que mi regalo de salida sería, tenemos que ser más empáticos, tenemos que querer a los nuestros en vida, tenemos que ayudarlos en vida. Todos tenemos luces y sombras y bueno, son tan válidos nuestros momentos de luz como los de sombra. Hay que saber aceptarlos, escucharlos y ser empáticos para que esos momentos donde atravesamos esa turbulencia y esa zozobra, esos momentos difíciles, pues no nos sintamos solos y abandonados. Amén. Amén. Muchísimas gracias al doctor Carlos Raskin, médico psiquiatra, por esta maravillosa y aleccionadora conversación en esta edición de Vivir Plenamente. Y sí, además es presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. No se pierdan sus cineforos, que son maravillosos. Gracias. Claro que sí, invitados el último sábado de cada mes. Así es, sí. Gracias. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Sí. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_lacultural y @marianriver en Instagram.